Febrero de 1945. Los alemanes están comenzando a combatir dentro de sus propias fronteras, y todas las conquistas realizadas al inicio del conflicto son un recuerdo que se vuelve más distante con cada día que pasa. A pesar de la precariedad de la situación alemana, pese a las bajas, la falta de suministros y cualquier oportunidad real de darle la vuelta al conflicto, los germanos aún tienen un último objetivo que puede ayudar a aliviar tan siquiera un poco su extrema situación: los recientemente perdidos campos petrolíferos del lago de Balatón. Y si bien la posterior batalla por este territorio es conocida por ser la última gran ofensiva alemana en contra del Ejército Rojo, requirió de una preparación que muchas veces se da por sentada y que fue en extremo importante para el desarrollo de la misma. Preparación conocida como Operación Viento del Sur, misma que tuvo lugar a finales de febrero de 1945 y que se convertiría en el último verdadero éxito estratégico que los alemanes tuvieron en un frente que se encontraba a escasos días de colapsar. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Tarde, donde exploraremos la interesante historia de la Operación Ostwind, que tuvo lugar entre las actuales fronteras de Hungría y Eslovaquia, cuyo desarrollo fue determinante para el futuro inmediato de la última gran operación del Grupo de Ejército Sur y que concentró una impresionante fuerza por parte de los alemanes, tomando en cuenta el momento en el que se realizó la misma. Así que, señores, los acompaña su anfitrión de Auslanda y agárrense bien porque estamos a punto de empezar. El 13 de febrero de 1945, tras más de 100 días de intenso combate, la capital de Hungría, Budapest, cayó ante la furia del Ejército Rojo. Y si bien han resultado vencedores, las bajas y el desgaste que sus hombres sufrieron en aquella zona fueron lo suficientemente fuertes como para hacer los acreedores a un merecido descanso, así como se reemplazarían a las tropas y el equipamiento perdido. En total, se les habían asignado a las tropas soviéticas en la zona sur del frente oriental un mes de descanso antes de que comenzara una nueva ofensiva, y tomando en cuenta el desgaste alemán, parecía que no habría mayores complicaciones, pero los germanos tenían planes muy distintos. Con Budapest tomada, el 90% de Hungría se encontraba bajo ocupación soviética, y especialmente los campos petrolíferos del lago de Balatón, la última fuente de crudo que tenían los alemanes a su disposición, estaba perdida, por lo que era prioritario retomarlo, costase lo que costase, comenzando así los preparativos para la Operación Despertar de Primavera. Pero antes de lanzarse en un último ataque desesperado, había un gran problema que los alemanes consideraron prioritario resolver antes de realizar cualquier otro movimiento: una cabeza de puente soviética que cruzaba el río Hrón en la actual Eslovaquia, al norte del lago de Balatón y también del río Danubio, una posición que en el momento en el que comenzara el movimiento de las tropas alemanas para intentar recuperar el tan preciado crudo, los soviéticos podrían aprovechar para lanzar un contraataque fulminante ante una ya de por sí agotada fuerza alemana. El 14 de febrero, el entonces comandante del Grupo de Ejército Sur, Otto Bohler, encomendó la Operación Viento del Sur, cuyo objetivo sería eliminar la mencionada cabeza de puente con el fin de salvaguardar el desarrollo de la futura Despertar de Primavera. Una tarea para la cual se dispuso a un muy agotado octavo ejército alemán, que sería asistido tanto por la primera división SS Leibstandarte como la 12ª división SS Hitlerjugend, quienes fueron transportados hasta el frente oriental con el máximo secretismo posible, con tal de tener el elemento sorpresivo a su favor. Aquella cabeza de puente estaba defendida por principalmente elementos del 7º Ejército de Guardias, aunque también se contaba con elementos de 2 cuerpos de fusileros y con la 36ª Brigada de Tanques. Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que estas fuerzas no estaban al máximo de su capacidad operacional, pues debido al mencionado descanso que debía durar hasta el 15 de marzo, los soviéticos estaban reconstituyendo sus fuerzas, por lo que contaban con varias divisiones que no tenían ni a todos sus hombres ni a todo su equipo. Por ejemplo,
Volviendo con la mencionada brigada de tanques, apenas tenían disponibles 19 tanques T-34-85 y una sola pieza de artillería autopropulsada. En comparación, si bien los alemanes tampoco tenían en buenas condiciones a sus hombres, contaban con una fuerza blindada y mecanizada considerablemente mayor a la que tenían los soviéticos en esta posición. El 58% del octavo ejército alemán se encontraba motorizado y también contaban con bastantes blindados tomando en cuenta el momento del conflicto, sumando al menos 86 Panzers IV, 70 Panteras y 44 Königstiger, así como también hacían gala de 52 cazacarros Panzers IV L-70, 26 Hetzers e incluso 4 Jagd Panthers, haciendo un gran total de 282 blindados que serían de extrema importancia durante los acontecimientos de esta operación. La delicadeza de esta maniobra era en extremo notoria, al punto de que antes del comienzo de la iniciativa alemana, cada comandante de tanque alemán fue informado personalmente por sus comandantes de compañía sobre los objetivos que debían llevar a cabo, todo con tal de no arriesgarse ante una posible intercepción por parte de la inteligencia soviética. Y asimismo, el 15 de febrero, todas las divisiones asignadas para esta operación estaban preparadas para entrar en acción, por lo que hay que resaltar la rapidez con la que todo se llevó a cabo, así como también señalar la cautela con la que todo se movió, misma que terminó por dar frutos cuando finalmente todo comenzó durante la madrugada del 17 de febrero de 1945. Con la nieve comenzando a derretirse y muchísima humedad en el suelo, a las 4 de la mañana, una calma y silencio que los soviéticos creían que duraría más tiempo, fue interrumpida por una lluvia de fuego de artillería proveniente del noroeste que duró 2 horas, la cual tuvo la intención de suavizar las líneas defensivas soviéticas. Si bien los hombres del Ejército Rojo no se encontraban en condiciones óptimas para luchar, estaban bien atrincherados en distintas posiciones compuestas por campos de minas, piezas de artillería y trincheras, mismas que eran del conocimiento alemán, y a sabiendas de que sería imposible mantener a salvo sus tanques en caso de que fueran la punta de lanza de la operación, los granaderos de la 44ª Reichsgrenadierdivision se llevaron lo peor de aquella jornada, teniendo graves pérdidas para sus integrantes, aunque a su vez terminaron por ser necesarias, pues esta avanzada de infantería permitió el desmantelamiento de los campos minados, el mayor peligro para los Panzers en aquel momento. Con el paso de las horas, durante la tarde se unió a la acción la primera división SS Leibstandarte y más tarde, a las 9 de la noche, también se lanzó a la batalla la 12ª división SS Hitlerjugend, quienes habían sido guardados con recelo hasta ese momento, y que para el final del día ayudaron a formar una línea que se acercaba hacia Batorove-Kosygin y que iba hasta Belke-Ludince. Para la madrugada del 18 de febrero, los soviéticos temían la posibilidad de que el 25º Cuerpo de Fusileros fueran completamente rodeados, los cuales habían sido incapaces de organizar una defensa apropiada, aunque no fue el caso de las unidades de artillería antitanque soviéticas, quienes lograron incapacitar a más de 50 blindados alemanes, los cuales, si bien fueron contados como bajas, la realidad es que la mayoría no fueron pérdidas totales, pudiendo ser reparados para ser usados en los próximos días, con los peores casos teniendo que ser llevados de vuelta al interior de las fábricas del Reich para tener que ser reparados, por lo que el restante de la fuerza alemana, pese a las graves pérdidas infringidas a su infantería, aún estaban en condiciones para continuar con la operación, cosa que no tardaron en hacer. A lo largo de aquel día, elementos de la primera división SS lograron tomar Velá y acercarse bastante a Muzla, cerca del Danubio. Sin embargo, los escasos tanques con los que contaban los soviéticos fueron suficientes como para cortarle el paso a los alemanes que se dirigían hacia Batorove-Kosygin. Asimismo, los soviéticos trataron de lanzar contraofensivas haciendo uso de esos mismos blindados y armas antitanque, aunque los mismos fueron frustrados por elementos de la 12ª división SS. Durante los 2 días siguientes, el hasta entonces continuo avance alemán comenzaba a tener problemas para mantener el ritmo que hasta ahora había tenido. Pues si bien la Leibstandarte estaba cumpliendo sus objetivos rápidamente, otras unidades del octavo ejército como el batallón de tanques 208, que estaba intentando expulsar a las fuerzas soviéticas hasta el otro lado del Hron,
fracasó en esta acción al encontrarse con una resistencia que no esperaban, perdiendo los escasos 11 blindados que mantenían para aquel punto de la ofensiva, teniendo que retirarse a pie para evitar la completa aniquilación de sus tropas y los tripulantes que sobrevivieron. Además de que el reconocimiento aéreo alemán había advertido a las tropas que formaban parte de esta operación que, en esos momentos, estaban partiendo desde Budapest más de 3.000 vehículos entre transporte, blindados y logística con dirección hacia el norte. Es decir, era muy probable que se dirigieran hacia la cabeza de puente que los alemanes estaban desesperados por destruir. Lo que cabe resaltar también de este momento es que la resistencia en Batorovec-Osijy fue finalmente aplastada, lo que dio la seguridad a los alemanes para que descansaran y se abastecieran durante la tarde y noche del 20 de febrero. Con una cabeza de puente que pasó de ser firme y llena de fortificaciones a reducirse a una pequeña posición de 11 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, los soviéticos, habiendo recibido muy pocos refuerzos en comparación a las grandes formaciones que habían visto los alemanes moverse desde Budapest, se estaban preparando para aguantar sus últimas posiciones, costase lo que costase. La segunda fase de la ofensiva comenzó el día 21, cuyo objetivo era simple: empujar a los soviéticos hasta el otro lado del Hron. Pero contrario a los éxitos que había tenido la Leibstandarte, en esta ocasión no capturarían villa tras villa, sino que habría una verdadera carnicería para tratar de tomar Kamenimost y Kamenín. Si bien las unidades de las SS habían mantenido hasta este punto la mayor parte de su fuerza operativa, los combates que se dieron entre el mencionado día y el 24 de febrero fueron en extremo costosos, luchando casa por casa hasta tomar todos los pequeños centros urbanos aledaños a aquel río, para que finalmente, a pesar de que los soviéticos habían volado los puentes, los mismos se retiraran pasando por encima del hielo durante la noche del 24 de febrero, terminando así con una victoria alemana, costosa, pero que fue en extremo importante para el futuro inmediato. Al finalizar la batalla, los alemanes tenían un total de 130 tanques, entre los que necesitaban reparaciones y los que quedaron completamente inoperativos, aunque estos últimos fueron los menos, cabe destacar, así como tuvieron un total de más de 6.400 bajas entre caídos en combate, heridos y desaparecidos. También cabe señalar que luego de los resultados, tanto la primera como la 12ª División SS contaban con menos de 1.800 hombres cada uno dentro de sus secciones de infantería, listos para entablar combate. Y si bien eran números ya de por sí bajos, hubo otras divisiones que rozaban los 1.000 hombres listos para combatir, aunque por otro lado fueron capaces de infligir más de 8.000 bajas a los soviéticos, destruyeron 54 blindados de diversos tipos, entre los cuales estaban la totalidad de los T-34 que participaron al inicio de la ofensiva. También se perdieron más de 370 cañones antitanque iguales o mayores a 75 milímetros, e incluso los alemanes fueron capaces de derribar un total de 3 aeronaves mientras se dieron estos combates gracias al apoyo de la Luftwaffe, la cual tuvo más de 200 incursiones en los pocos días que duró esta ofensiva. Al final, los alemanes lograron retomar una posición totalmente indispensable para brindar mayor seguridad a su próxima ofensiva, Despertar de Primavera, pues aquella cabeza de puente que los soviéticos habían logrado asegurar a principios de 1945 era una verdadera amenaza para el futuro desarrollo de esta operación, además de haber marcado la última ofensiva exitosa en donde las SS fueron empleadas en el frente oriental. Pero también hay que mencionar el hecho de que a pesar del extremo cuidado con el que fueron utilizadas, prefiriendo sacrificar otras unidades de la Wehrmacht con tal de salvaguardar la integridad de los paramilitares, las bajas que sufrieron los alemanes en este sector, a diferencia de los soviéticos, simplemente no podían ser reemplazadas a tiempo en su totalidad para antes del inicio de la batalla del lago de Balatón, la cual tuvo lugar a principios de marzo, además de que la Operación Viento del Sur también sirvió para dar aviso a los soviéticos de que estaban presentes en la zona tanto la Leibstandarte como la Hitlerjugend, reforzando así aún más sus posiciones para el momento en el que se desarrolló la siguiente y también última gran ofensiva teutona. La Operación Ostwind resultó en un éxito estratégico que, si bien fue pequeño, teniendo apenas un impacto regional,
tuvo un gran valor para subir la moral de las tropas que pelearon las siguientes batallas, así como demostraron a los soviéticos que no importaba que los alemanes se hubieran quedado sin suministros, que todos sus aliados habían prácticamente desaparecido para ese momento, o que estaban enfrentando al mundo entero que llegaba a lo largo y ancho de 3 frentes en una Europa que simplemente ya no podían controlar. Aún seguían dispuestos a luchar hasta llegar al amargo final. Y pese a este éxito, la completa destrucción del Tercer Reich llegó apenas unos pocos meses después, no sin antes de que sus bravos y fanáticos combatientes hubieran demostrado que, aún con la falta de todo y el apoyo de nada, seguirían tratando de hacer lo único que sus comandantes les habían enseñado: avanzar hacia el frente sin importar las consecuencias. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a ver más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos miembros cuyo aporte económico me permite traerles más y mejor contenido. Y si tú quieres acceder a las mismas ventajas que tienen ellos, puedes hacerlo por un módico precio. De igual manera, si mis producciones son de tu agrado, puedes dejarme un super gracias, lo cual también valoro y me permite continuar con la elaboración de estos videos. Sin nada más que añadir, los acompaño de Auslanda despidiéndose y ya nos veremos en la próxima batalla.